Te dio risa, te hizo No, reír, porque sí, me asociás con la Gobarcino. Que te dice, no hay prueba, ¿qué crees que te diga? Pero el arma es tuya. ¿Quién te lo dijo? Anda a cagar, flaco, ¿qué crees que te diga? Es poco serio, ¿no? Todo es poco serio acá. Gracias, ahora bueno, me hiciste reír, sí. Asociaste una bien en tu vida, después de 10 años. Después de 10 años me hizo Bueno, reír. pero te gustó. Es la segunda que me hace reír, dale. En el aire, Rosenkrantz, para que cuente el doctor Leo Martínez, ¿qué pasó? Que ayer a las 7 nos fuimos diciendo... ¿Qué le pasó al presidente de la Corte? Es este, ¿no, Leo? Sí, ¿Le pasó algo confirmado? Sí, confirmaron. Todos los fiscales de Comodoro Pi recibieron un mail denunciando cuentas y una sociedad offshore que tendría Rosenkrantz. Que tendría Rosenkrantz. Era un mail con un archivo encriptado. El fiscal Tayano, que era el fiscal de turno, lo recibe, solicita una medida de pruebas y se la presenta al juez Ramos. El juez Ramos, porque era el juez también que estaba de turno, manda a sortear la causa y se solicitaron un montón de medidas probatorias, tanto a la FIP como a la Unidad de Información Financiera, y a pedir las declaraciones juradas, tanto de Rosenkrantz como del socio. ¿Por qué? Porque esta sociedad que constituyeron en Panamá, o sea, ellos eran socios, Bouzat y Rosenkrantz desde el año 90 son socios en el estudio jurídico. A partir que lo nombran juez de la Corte, supuestamente Rosenkrantz pide licencia. Pero constituye una sociedad en Panamá con otros dos empleados del estudio jurídico, o sea, Bouzat, Jospat y Díaz, son empleados del estudio jurídico de Rosenkrantz, pero a su vez el domicilio que ellos denuncian en esa sociedad en Panamá es el domicilio fiscal de Rosenkrantz, ¿sí? Entonces, al tomar esto, se decide imputarlo y comenzar la investigación. ¿Está imputado ahora? Está imputado, sí, se lo imputó. ¿Tenés un juez de la Corte imputado? Hay un juez de la Corte imputado, ¿no? Por averiguación de delito, ¿no? Pero bueno, no solamente esto. Como Stornelli, digamos, es lo mismo. Pero ya antes, ¿sabe dónde había surgido el nombre de Rosenkrantz? En dos otras ocasiones. Primero, D'Alessio, cuando se secuestran los archivos en su computadora, había hecho inteligencia sobre Rosenkrantz y el socio, y se habían registrado los viajes a Panamá de ellos dos. Eso estaba en esa computadora. También va a servir como prueba por qué iban a Panamá, porque estaba esta sociedad offshore con estas cuentas. Y después también Rosenkrantz tuvo motivo de causal de juicio político como juez de la Corte, precisamente porque él defendía a 300 empresas y después como juez de la Corte digitaba a quienes les abría recursos o hacía trámites. ¿Estás seguro eso? Seguro, hay un periodista de primer nivel que ya lo denunció. Hay que ver si es un periodista es un periodista. Una causa de la ex ESO, él abrió el expediente y solicitó, abrió una queja pidiendo el expediente anterior. Y después se excusó bastante tiempo después, ¿no? Pero hubo sentencias donde él firmó como juez de la Corte y todo eso está siendo investigado. Entonces, ¿qué piensa? Fue una característica de la otra gestión, de poner a gente que estaba en los dos lados del mostrador. Entonces, ¿qué si uno empieza a atar cabos, qué piensa? Que puede haber pagos, hablando de la Corte Suprema, ¿no? Situaciones indebidas del estudio de la justicia. Puede haber pagos indebidos del estudio Rosenkrantz que fueron directamente a Panamá y de ahí hasta 70 cuentas que están siendo investigadas ahora. Ahora, un juez de la Corte procesado, investigado, tiene que ir a declarar, imputado. Está imputado, no procesado. Un fiscal federal imputado y procesado. Así es. Estamos hablando de los miembros máximos de la justicia. Y preso, si no es porque tuviera los fueros, ¿no? Porque lo dice el juez Ramos Padilla que... no pidió la prisión, no le pidió la prisión todavía. Sí, no se la dictó porque tiene los fueros. No se la dictó porque tiene los fueros, pero dijo que se va a rever cuando se resuelva la situación. ¿Quién le saca los fueros a Stornelli? Casal, el procurador. A la FIP, este señor, Carlos Rosenkrantz, el 9 de diciembre, de 2015. Días después iba a ser nombrado juez de la Corte. Fíjate, siguen yendo y viniendo con los mensajes. Los muchachos que estaban haciendo el fraude le decían que se juntaran en esos bares al juez de la Corte, el WhatsApp de Rosenkrantz con estos muchachos. Y al final dice: estimado Carlos, te felicito de corazón por la designación. Te deseo lo mejor. Empezamos desgranando un poco quién es Carlos Rosenkrantz en una quiebra fraudulenta entre dos empresas.
Los dueños de Operadora de la Costa, Sociedad Anónima, y una empresa multinacional vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar millonarias deudas que mantenían con la AFIP. Para llevar a cabo la maniobra ilegal, contaron con el asesoramiento de un abogado que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. El 7 de abril de 2015, la empresa Operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una gran multinacional, entró en cesación de pagos. Como le debía más de 20 millones de pesos a la multinacional y a otros acreedores, entre ellos la AFIP, Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles, además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional, asesorada por Rosenkrantz, hicieron desaparecer todos esos bienes y activos, al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros. Para eso utilizaron un acta de directorio y otra de asamblea truchas, ya que uno de los socios, Pablo Gotelli, no se encontraba en el país en la fecha inscrita en los documentos. Para eludir la ley, el abogado de Operadora de la Costa, Sergio Idoyaga, redactó un acuerdo defraudatorio junto al representante legal de la contraparte, el doctor Carlos Rosenkrantz, hoy juez de la Corte. Cometieron delitos, en cualquier comisión de delitos hay que perseguirlos. El doctor Idoyaga declaró que por la complejidad de la oscura negociación y de las sumas de dinero que había en juego, envió un esquema por correo electrónico el 21 de octubre de 2015 a Carlos Rosenkrantz. Fue tan complicada la maniobra que el abogado destacó el cúmulo y tenor de los mensajes de correo electrónico y de WhatsApp con Rosenkrantz. El abogado llegó a decirle a Rosenkrantz que estaban buscando conseguir a alguien viable, tal como él solicitó, para simular la compraventa de los bienes muebles de Operadora de la Costa, que estaban embargados por orden judicial. Yo creo que no hay ninguna razón para quien cometió delito no sea perseguido. Así fue como crearon la empresa 41 SRL. Entonces, por orden de Rosenkrantz, Operadora de la Costa simuló la venta de todos sus bienes a la empresa 41 SRL y luego de esa empresa fueron transferidos a la multinacional representada por Rosenkrantz. Pero meses más tarde, la justicia concluyó que esa venta no existió, sino que fue un acto simulado del que participó el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.